Muy buenos días, gracias por sintonizar una vez más el programa Legislación y Economía en la radio. Hoy viernes 3 de febrero del 2017, segundo mes del año, que ha avanzado muy rápido. Quien les habla, Daira Castañedas, en compañía de José Javier Rivera y Giovanna Miranda. ¿Cómo están? Giovanna. Sí, muy buenos días, Daira, José Javier, estimados oyentes. Aquí nuestro buen amigo Rodrigo, como todos los viernes, apoyándonos en esta gestión que hacemos para compartir con todos ustedes los últimos acontecimientos, noticias, doctrina y todo esto que hacen noticia. Bueno, José Javier, cuéntanos. Bueno, antes, muy buenos días a Daira y a Giovanna, también a Rodrigo, que siempre está allá en los controles, y también a nuestros oyentes, recordándoles como punto de arranque donde nos pueden sintonizar, Daira. Sí, exactamente, nos pueden sintonizar en Facebook, Rivera, Bolívar y Castañedas, en Twitter, @RBC_abogados, y en YouTube, RBC Abogados. En la aplicación móvil, Giovanna. Sí, recuerden que tenemos nuestra aplicación móvil que la pueden ver en RBC, disponible, en Android y en App Store. Y también los teléfonos para sus llamadas, el 227-0953 y el 227-5740. Exactamente. Tenemos para hoy, José Javier, hay muchos temas, pero de la revista principalmente, que está por salir. Sí, le anunciamos a nuestros escuchas que la revista en efecto va a salir en el fin de semana, y está cargada de mucha información. Vamos a darle una especie de abreboca. El licenciado Javier Said Acuña, que es la pluma invitada, y ha hecho un trabajo muy interesante sobre los agentes de retención del ITBM en la legislación panameña, y también allí se ha referido a las posibilidades que tienen los grandes contribuyentes de ITBMS de recibir un reembolso de los gastos y honorarios incurridos para la puesta en marcha del sistema de retención en la fuente. También para los industriales hay una noticia sobre la extensión del beneficio fiscal de reinversión a las empresas registradas en el registro oficial de la industria nacional. Otros temas, cambios migratorios, que ha preparado Giovanna Miranda, unos datos muy importantes para los ejecutivos, los turistas, muchos cambios que se están produciendo en materia tributaria. También hay un reglamento sobre la descentralización, una guía sobre manejo de reclamos y procesos laborales. Daira pues ha hecho un trabajo muy importante, muy profundo, que vamos a tener oportunidad de revisarlo, sobre el proyecto de ley 245, que hace reformas al Código Judicial, al Código Penal, al Código Procesal Penal, y que toma medidas para evitar el hacinamiento, y también trata sobre la delación premiada. Otros temas, por ejemplo, el doctor Rafael Fernández Lara, que es nuestro especialista en política, ha hecho un trabajo sobre casos de recuento de votos en procesos electorales presidenciales panameños. No solamente en Estados Unidos, entre Hillary. Aquí también se cuecen habas. Aquí también se han cocido habas. ¿Y qué habas? Entonces, también por una fina deferencia de nuestro embajador de México en Panamá, José Ignacio Piña, estamos publicando la definición de la política de relaciones exteriores y negociaciones comerciales que ha establecido el órgano ejecutivo mexicano, y que es una respuesta a las iniciativas de los Estados Unidos que pueden afectar las relaciones comerciales entre estos dos países. También en la economía mundial hay varios artículos sobre el tema del crecimiento mundial.
se transcribe también el primer discurso del presidente Donald Trump. Exactamente. Y unos temas sobre el desempleo según la OIT y pues también sobre la escasez de agua. Finalmente, pues está la pluma invitada, pero también la cápsula deportiva, la cápsula cultural. El personaje ilustre. El personaje ilustre que este mes, ya los personajes ilustres ya tienen un ámbito mundial, y es el Papa Francisco, una biografía muy interesante sobre el Papa Francisco y sus posturas no solamente religiosas, sino en temas de corrupción, en temas de egoísmo, de envidia, todo este tipo de situaciones. Declaraciones bien fuertes. No es que el cambio político al Vaticano. Si quiere ser bueno, no sea político. Sí. Porque así resume. Ese es el contenido. ¿Cuántas páginas tendrá? ¿Y la cápsula deportiva a qué se refiere? A la cápsula deportiva. Bueno, la cápsula deportiva da muchas cosas. Habla sobre la Copa Centroamericana, el resultado de la Copa, qué esperábamos, qué se dio y qué obtuvimos. Claro. También se habla del tema de del béisbol, la juvenil. Que bueno, hay que ajustarle ahora que ya salieron los 4 clasificados. ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes pasaron? ¿Qué se espera del final de la Copa? Y bueno, creo que también alguien habla algo sobre la mayor de béisbol, que ya viene dentro de poco. Sí. Este hombre que se dedica 12 horas al deporte, 8 horas pero déjame aclarar algo. Él se dedica al deporte solamente en el tema de recopilar información, pero no, yo creo que practicarlo no. No, si lo está practicando, porque dice que va allá al Parque Omar y yo lo he visto. Pero no diga que se dedica a las 8 horas, porque entonces ¿qué va a pasar? Es que son las 12 horas después de las 8. Claro, después de las 8, porque el día tiene 24. Entonces él también se dedica. Él se dedica a la churuca también. Él dedica 4 horas a la churuca. Eso lo viene. Los domingos va a la práctica. El zumba también, el zumba. Ay, el zumba. Ahora es un especialista en zumba. Instructor. Zumbador. Yo creo que esa parte sí, profesor. Bueno, espero que no nos esté escuchando. Bueno, hay varias fanáticas y fanáticos de él, así que seguramente estás escuchando el programa, ¿sí? Bueno, a ver, entonces continuamos. ¿Qué tema vamos a abordar entonces? Los comentarios sobre el proyecto de ley 45. El 245. Yo quiero simplemente hacer una brevísima introducción diciendo pues que, y eso es para la alegría de Tavo Castañedas, porque él es un hombre dedicado al tema de los aspectos penales. No, sin duda. Entonces, es un estudioso. Él está atento de lo que su hija ha estado preparando, porque es una brevísima incursión. Es un tema de. O sea, que la están caminando, tan seria, profesor. Yo siempre he tenido la esperanza, así que ahora. No, la esperanza es lo último que se pierde. Claro que sí. Bueno, Daira, entonces. Sí, bueno, en realidad es interesante el proyecto y tuve la oportunidad de investigar desde su origen, por decirlo así, cuando fue presentado como una propuesta por el magistrado Ayub Prado, como hemos mencionado anteriormente, desde septiembre-octubre del 2015. Y lastimosamente el proyecto no fue revisado, sino a finales del año 2016 nuevamente. Y como mencionan algunos, de una manera sorpresiva, para enero de este año, como menciona en el artículo que hemos preparado, en un momento en que se discutía el tema Odebrecht, surge el proyecto y es presentado al presidente de la Asamblea para su discusión en segundo debate. Entonces yo creo que allí es donde la interrogante de muchos es por qué en este momento. Y considero que es lastimoso porque muchos han malinterpretado el objeto del proyecto con el artículo 22 ha discutido ampliamente, obviando la discusión de otros temas más importantes, toda vez que el proyecto tiene como propósito eliminar el hacinamiento en las cárceles, aplicar medidas sustitutivas de pena a personas detenidas
por condenas, pero también aquellas personas que están detenidas preventivamente. Y adicional a ello, aborda otros temas interesantes como es la revisión de la casación penal, que establece una pena determinada para que pueda ser objeto de recurso el tema. Y también el tema de las extradiciones. Se ha hecho un estudio importante que determina que hay una cantidad de más de 1000 detenidos extranjeros en el país, centroamericanos, y crece, y paradójicamente muchas veces estas detenciones no tienen fundamento, y es donde tal vez nosotros de una manera didáctica, claro, como se ha pedido, podemos abordar el tema de la ley sin caer en la discusión política, que es lo que ha ocurrido con este proyecto. Es lo que lo tiene realmente atascado, ¿no? Porque el proyecto, como tú mencionas, surge del 2015 por situaciones, revive ahora a principios del 2017 bajo otras coyunturas, pero no debemos verlo solamente o enfocado a un solo artículo, claro, sino es el conjunto. Y realmente lo que hay que buscar es el espíritu de la norma. ¿Para qué se quiere crear esa norma? O sea, ir a lo que es la exposición de los motivos, para entonces verle la importancia que realmente tiene el proyecto de ley, porque es más, como digo, es más que un artículo. Lo que realmente está buscando es aliviar el hacinamiento de las cárceles, y eso lleva a otras cosas que ya lo hemos tratado y es de conocimiento público. O sea, cuando entras a un centro de detención, ahí no aprendes nada bueno, no hay una resocialización del detenido, perdón, o el reo, como se le dice. O sea, y la persona se mantiene en ese ambiente, cuando sale ahí vuelve a delinquir. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Que eso siga pasando, o realmente quieres que haya un cambio en nuestro sistema penitenciario, que avance? Porque también todo esto tiene que ver, así como muchos otros proyectos, con iniciativas internacionales y leyes, convenios y acuerdos internacionales, de los cuales nosotros, Panamá como país, forma parte y tiene también que acatarlo. Entonces hay que ir quizás un poco más allá. ¿Tú qué piensas de todo esto, José Javier? Sí, es que por eso le pedí a Daira que dedicáramos este programa a ese tema, por la importancia, porque hay que procurar que estos análisis se hagan de una perspectiva serena. Un tema vamos a decir, mediático, ¿no? Es que la persona, desde el momento en que se inicia una investigación, aquí, en vez de existir la presunción de inocencia, existe ya la presunción de culpabilidad. Funciona al revés. Claro, lo otro que funciona al revés es que se considera que la detención preventiva es la modalidad que debe ser prevaleciente para cuando se está en una etapa todavía de una investigación. Y allí, en ese punto, ahí era como lo ha dicho muy bien, el proyecto introduce unas mejoras. Explica esa mejora. Sí, cómo no. Sí. Antes de explicar ese punto, yo creo que es importante destacar que como consecuencia de todos estos estudios que ha mencionado Giovanna, nosotros aplicamos un sistema nuevo que es el sistema penal acusatorio. Pero en estos momentos en el país se aplican dos sistemas, que era el acusatorio y el inquisitivo. Claro. Las ventajas que tiene el sistema acusatorio son para aquellas personas cuyos procesos se investigan a partir de la vigencia de la ley. Lastimosamente, este sistema no es retroactivo y por tanto a las personas que están en investigación y cometieron delitos antes de la aplicación de la nueva ley se les sigue el sistema inquisitivo. Entonces, en nuestro país se están aplicando dos sistemas, uno muy bueno para las personas detenidas y uno muy malo, que es el inquisitivo, que su palabra lo indica. Inquisitivo no le da oportunidad a una defensa amplia y equilibrada, con el apoyo de todo este sistema de juez de garantía y todo lo demás. Entonces, pareciera ser injusto, porque si bien nadie tiene la culpa que haya cambiado, se debieron haber tomado en consideración
estos efectos que ahora los estamos viendo en la práctica. Y sobre todo, Daira, siguiendo un principio universal de la norma más favorable a quien se está investigando. Exacto. La aplicación de la norma más favorable, sí. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino que en la práctica los magistrados, los jueces y los fiscales han advertido esta situación donde hay una persona que puede ser beneficiada con disposiciones que ya trae el nuevo Código Procesal Penal y otros que tal vez están en la misma situación o hasta han cometido un delito menos grave, no se pueden beneficiar por ello. Perdona que te interrumpa, Daira, es que ahí hay un punto importante. Si tú te pones a ver el porcentaje de los detenidos que hay ahora mismo son del sistema inquisitivo. Sí, exacto. 60%. El 60%, bueno, mira, el 60% de los que están actualmente detenidos son de este sistema. Entonces, como bien menciona, muchos de ellos podrían beneficiarse con una de estas nuevas medidas, por eso un cambio. Sí, vamos a hablar de las medidas. Exacto, entonces, por lo menos ¿cuáles son esas medidas? El artículo 50 que se introduce nuevo establece la posibilidad de que a las personas se le aplique una pena de tratamiento terapéutico multidisciplinario, que lo tiene el otro código, pero no se está aplicando. Pero la innovación, podríamos decir, que trae la propuesta es en el literal C del artículo 50 del Código Penal, que es la colocación de brazaletes o tobilleras y otras tecnologías que permitan detectar la ubicación de las personas obligadas a llevarla. O sea, esto de verdad sería un cambio extraordinario porque muchas personas podrían ir a trabajar, podrían quedarse en su casa, podrían ir a un médico. Y un aspecto importante que también aborda el proyecto es la situación de la familia, porque a veces tienen hijos menores que también tienen los efectos de la investigación inmediatamente. Sí. Entonces, ese brazalete o esa tobillera impediría que tuviesen que estar detenidos. Y sobre todo cuando no hay ningún riesgo, porque puede haber esos casos, no hay riesgo de evasión o tampoco que se van a afectar las pruebas. Exacto. Porque ya se rindió esa indagatoria, ya todo está en el expediente. Claro, porque ahí se tendría que tomar en cuenta todos los elementos, todas las atenuantes que puede tener. Claro. O sea, no todos los detenidos son candidatos a que se le aplique una de estas medidas. Yo creo que eso es importante señalar, sí, claro, ¿no? Claro. O sea, no todos. Algunos van a calificar, otros no van a calificar. Entonces, como mencionó José Javier, el tema de... ahí también están los primarios. Claro, los que le llaman los que han hecho por primera vez, que no representan un riesgo para la sociedad, que han dado un arrepentimiento, van a cumplir con su pena, pero van a cumplir de otra manera. Y definitivamente que todo esto tiene un efecto que no es solamente a la persona y a la víctima, sino que está el que delinque, pues, su familia, todo lo que es su entorno, sus amigos, la de las otras víctimas. Entonces en aras de eso es lo que hay que ir, ¿no? Exacto. Bueno, otro de los artículos que también se incluye es el artículo 56, que se modifica, pues, y es el que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar para conmutar las penas privativas de libertad la participación consentida del sentenciado privado de libertad provisional en programas de estudio, trabajo o enseñanza dentro o fuera del centro penitenciario. Que definitivamente es una opción que se le da a la persona para disminuir su pena. O sea, esto no significa que él va a ir a trabajar, sino que el hecho de realizar un trabajo produce que los días de pena que él tiene se le disminuya, porque por cada 2 días de trabajo se disminuye un día de la pena. Y esto es lo que va exactamente, pena, claro. Porque mire, se ha demostrado, y es ya estadísticas claras, que hay personas que han pagado la posible pena que se le va a imponer y todavía están detenidos sin que se haya evaluado su proceso, exactamente, sin condena y sin ahí proceso. Está el hacinamiento, ahí está el hacinamiento en las cárceles. Pero Daira, ahora que mencionas eso del cambio de la conmutación de las penas por estudio o trabajo, yo recuerdo hace poco este muchacho Michael Vega, ¿se acuerdan el humorista? Bueno, él tiene una de esas medidas. Bueno, pero es que eso atiende a nuevas corrientes. Igual el caso, por ejemplo, del juez que va a tramitar las extradiciones.
eso también es conveniente para reducir el hacinamiento. Sí. Es que el tema central son medidas para reducir el hacinamiento. Ese es el espíritu del proyecto. Sí, mire, casualmente sobre el tema este de la extradición, hay un estudio, porque esto viene producto de un estudio de las oficinas de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Y hay un caso que mencionan, aquí tengo el nombre, pero me va a demorar mucho buscándolo, donde el Estado panameño fue condenado por la detención de un ecuatoriano, donde se le violaron sus derechos. Así como ese es un fallo de la Corte de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, por aquí lo tengo, conocido. Pollán. Sí. Y entonces este es uno de los casos que provocó que se ampliara más en el estudio de la necesidad de que aquellas personas que están aquí en Panamá, pero son nacionales de otros países y pueden ser beneficiadas con la extradición y quieren cumplir la pena en su país o quieren ser investigados en su país, lo hagan. Entonces, definitivamente se crea un sistema interdisciplinario que es el que va a estudiar si procede, y se crea la figura de un juez de garantía para atender estos casos de extradición y que sea más eficaz el procedimiento, porque está determinado que ya los tribunales de justicia no pueden con la carga de trabajo, o sea, no pueden ser tan eficientes precisamente por la cantidad de pasos que te establece el proceso. Pero además de eso tenemos una falla, y hay que reconocer que muchas veces los abogados malaconsejan al cliente y le dice el día de la audiencia yo no voy, el otro día tú no vas, te porque enfermas. el mismo sistema te lo permite. Bueno, precisamente aquí hay unos correctivos. Hay unos correctivos de multas para los... Y también ciertos procesos dilatorios que deben resolverse en la audiencia. Ahora, con esta modificación, esos incidentes se tendrán que resolver en la audiencia. Y entonces el hilo conductor sería la audiencia. Y no estar dilatando. O sea, no se afecta el derecho a la defensa, pero se concentra en un momento para no dilatar. Es que ese es el otro aspecto que busca también el proyecto, el tema de la celeridad. No hacer tan largo el proceso, que sea mucho más corto, claro, respetando siempre lo que es el debido proceso, la garantía de ambas partes de la defensa, como bien mencionas, el tema aquí de los incidentes donde se iban a manejar, pero eso busca precisamente también la celeridad. Exactamente, mire que el artículo 11, que adiciona el artículo 524 del Código Procesal Penal, en el caso de extradición, se crea la figura de los jueces de garantía especializados en la extradición. Y este es un artículo nuevo, totalmente nuevo, y se establece el procedimiento, cómo se llevaría a cabo ese proceso. Bueno, pero vamos a ir al centro de la polémica, de este artículo, el artículo 22, el acuerdo de pena. Y aquí lo único que yo quisiera mencionar como un elemento a considerar es precisamente lo que tú planteabas sobre el doble sistema, inquisitivo y acusatorio. Porque la medida que se denomina pues delación premiada, a mi juicio no debe tener distinción entre uno u otro proceso, siempre que se busque también el propósito final, que la persona tenga una oportunidad de reducir su pena, siempre que colabore y que se dé dentro de un marco, pero que se llegue a la verdad del asunto. Pero el asunto es que se ha satanizado el asunto y se ha contaminado todo el proyecto en función de este artículo, y eso realmente me parece que es muy lamentable. Del artículo y de las circunstancias que vivimos actualmente en el país. Sí, definitivamente. Sí, mira, sí es importante también conocer que el Código de Procedimiento Procesal Penal, en el artículo 220, regula la figura y la denomina acuerdos. Pero ese artículo es exactamente igual al artículo 22 propuesto en este proyecto de ley 245. Y que es el tema de polémica. Exactamente.
Lo único que cambia y es que ahora hay un juez de garantía Sí, es correcto. que trabaja en conjunto con el Ministerio Público y en el sistema inquisitivo no hay. Entonces la norma se ha tenido que adaptar Claro. a las figuras y a las fases procesales Sí. que se van a dar en esos procesos, porque no es igual, no es el mismo procedimiento. Las críticas que he escuchado del Colegio de Abogados, que entró tarde a la discusión porque no fue invitado, es que por ninguna Pero parte se no menciona tenía que ser invitado tampoco. a la si- víctima. si Sí, eso yo es lo que hace pienso todos los días. que tenía que haber desde el primer día, pero bueno, es que no se menciona qué pasa con la víctima, o sea, en qué momento la víctima va a entrar. No obstante, yo creo que es necesaria, pero el funcionario que va a aplicar la norma es consciente que esto no se va a hacer al garete. Esto es una persona que de verdad de información, y si su participación es una participación en porcentajes alta, no va a ser beneficiado por la pena, porque obviamente tú tienes que calificar como juzgador qué fue lo que hizo. O sea, si él dice, bueno, yo llevaba a las personas en el carro y los esperaba en la puerta, pero ellos nunca me dijeron que iban a robar o a hacer lo que iban a hacer, y él da toda la información, hubo una participación, es mínima, de repente su pena va a ser menor, pero si él dice, pero es que yo participé en todas las reuniones y yo llevé la plata a un lugar, ya, Yo no soy por más activo que dentro hable, del por más que delito. cante, Sí, su pero- participación Está acreditada. está acreditada. Daira, pero esto es un asunto casuístico y las Exacto. leyes no pueden No llegar puede- a que este exactamente. sí, este no. Ajá. Pero aquí hay otro aspecto, y es que, por ejemplo, en los casos que están llamando la atención en este momento De y alto también perfil. que corresponden a periodos anteriores, Anteriores, sí. Tiene que aplicarse ¿Y el quién es la víctima si no es el Estado? Ajá. Y el Estado está representado en el Ministerio Público, está representado por el propio Por el juez. que Exacto. tiene que apreciar. Y quiero ir un poco más allá. Si la persona, que aquí hay un aspecto como el arrepentimiento, un aspecto. Otro aspecto que es, bueno, la entrega de los bienes, el resultado delictivo, y también ayudar a materializar qué fue lo que ocurrió, porque eso implica que se puedan evitar esas conductas. Exacto. Entonces también tiene derecho, Daira, a recibir Claro, una atenuante, por ajá, supuesto, claro que sí, no, claro yo que estoy sí. totalmente de acuerdo. Sí, eso es así, eso es Totalmente de así. acuerdo. Joven, en el caso, Nosotros no tenemos discusión sobre esto, pero eso estamos de acuerdo, es cierto. no, pero digo, es que para eso es la discusión, Daria. Claro, sí, la no, discusión es tiene que que ser serena. lo que pasa es que la Sí. discusión tiene que ser apoyada por los expertos en la materia y no políticos. Ahí Lastimosamente, está, aquí ahí es está. el punto. O sea, Eso es- están ese es el pensando tema. si fulanito se va a beneficiar, si Juanito, ¿Quiénes pero tú se no van a puedes beneficiar? legislar, o sea, tienes que legislar en beneficio del país, en beneficio Del del común. pueblo. Claro. Y esta es una ley que beneficia a todos esos que están detenidos sin proceso, sin detención, sin un fallo condenatorio o absolutorio. Sí, que pero están la ahí. discusión hay que hacerla. Claro que sí. No se puede eludir la discusión porque es un tema de mucha importancia y también para acoger las corrientes Claro, que las son nuevas universales. corrientes. Exactamente. Nosotros no estamos inventando eso aquí. Brasil, Perú. Ni vivimos aislados. No, Estados Unidos, Suiza, Sí, todo, claro, todo sí, el mundo. definitivamente Sí, el claro. proyecto es bueno y el martes se reanudan las discusiones, Claro. así que esperamos que Y, se dejen de un lado esas Bueno, pasiones esperemos que usted esté políticas. ahí, no, licenciada y Catalina. también que el magistrado presidente de la Corte también También vaya ya, el Sea más secretario. activo, sea varios. más activo en Sí, este tema. porque la Corte, hay que recordar que fue la que presentó Ay, el proyecto. exactamente, ahí es donde Tiene que surge. ir Sí. a discutirlo. Sí. Tiene que ir a discutir. Bueno, Bueno, Daira. lastimosamente se nos acabó el tiempo. Podemos continuar la otra semana, de ser Sí. posible, y si es aprobado tendremos una nueva noticia para Claro los que sí, como radio oyentes. yo así creo que Daira sí hay que invitarte
allá a la asamblea. Sí. No, ahí están diputados inteligentes y capaces que creo que van a entender que esto no tiene nombre y apellido. Por Este supuesto, por el por pueblo. supuesto. Así que, Bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo El viernes. próximo Y viernes. para esto era el programa, José Sí, Javier, para exacto. que haya la discusión, para que la gente Bueno, viera la muy bien. otra parte Me del alegro, proyecto de me ley. alegro. bueno, que tengan un feliz fin de semana, Giovanna, José Javier. Igual que lo disfruten. Feliz fin de semana a nuestros oyentes también.